Amados, buen día, ¿cómo les va? Dios los bendiga, bendecido sábado, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendecido sábado, 1 de mayo, aquí en la Argentina, Día del Trabajador, día mío, día tuyo. Así que un abrazo enorme ahí para todos los trabajadores. Dios me los bendiga muchísimo. Bien, bueno gente, vamos a hablar, decimos entonces, acerca de Yeshua, el fundamento del reino, ¿no? Los que tuvieron el devocional ayer hablábamos de esto en el devocional, y bueno, yo creo que ninguno de ustedes estuvo, así que le va a venir de 10. Bueno, Nati estuvo. Vamos a venir de 10 porque vamos a repasar entonces un tema importantísimo que tenemos que tenerlo bien, pero bien en claro. Vamos por favor al libro de Corintios, ¿sí? Los que tienen Biblia, al libro de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Aquí estamos reunidos, reunión en casa, ¿cómo estás? Alfonsina, ¿cómo estás? Buen día, bendiciones, shalom. Nati, buen día, bendiciones también para tu vida. Amén, gente. Yeshua, el fundamento del reino. Vamos a usar como texto base 1 de Corintios, capítulo 11. No, 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 11, donde dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto. Ya puesto. Yeshua es el fundamento. Lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis también, 19:16. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gente, quiero que vayamos por favor al libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos un segundo para allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Miren el verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creéis, la piedra de los edificadores que desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Por qué decimos fundamento? ¿Por qué decimos piedra? ¿Por qué decimos la cabeza del ángulo? Porque en la antigüedad había una piedra principal. Antes de construir, antes de armar una construcción, había una piedra que era la piedra base, la piedra fundamental, sobre la cual se edificaba luego lo que se tenía que edificar. Esa era la piedra más resistente, la piedra más importante. Por eso dice acá: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. También dice: wow, el que cae sobre la piedra, pero también dice: pero si la piedra cae sobre los que la desecharon, los desmenuzará. Mas si yo caigo sobre la piedra, se me fue la palabra, me quebrantará. Ahí está. Si yo caigo sobre la piedra, voy a ser quebrantado. Pero si la piedra cae sobre mí, voy a ser desmenuzado, ¿no? Entonces Yeshua viene a ser el fundamento. Pablo bien lo dice: no hay otro fundamento. Nadie debería poner, se pone obviamente, pero nadie debería poner otro fundamento sobre el que ya está puesto. Él es el fundamento de nuestras vidas. Él debería ser el fundamento de nuestras vidas. El fundamento, si lo trajéramos al tiempo de hoy, podríamos decir: Él tiene que ser nuestro cimiento. Vieron que antes de construir, antes de hacer algo, tenemos que hacerle un buen cimiento. Si cualquier construcción hoy en día no tiene un cimiento fuerte, esa construcción se va a caer. Más en estos tiempos, donde tenemos las napas acuáticas, ¿sí? Subterráneas, donde las tenemos altas, hay terrenos que ceden. ¿Vieron que hay casas que tienen la pared fisurada, que se hacen las fisuras en los rincones, ¿sí? O la pared del techo se hacen las fisuras ahí arriba? Es porque hay un movimiento en el suelo. Hay veces que el suelo cede, ¿sí? Y ocurren esas rajaduras. Porque el cimiento ha sido débil, el cimiento ha sido dañado. Encontramos en la Biblia la referencia donde no seamos como el hombre que construyó sobre la arena. Vino el viento, la ola golpeó con ímpetu y la casa se derrumbó. Dice: pero sí sean como aquellos que han cavado y ahondado. En la arena también, pero empezaron a cavar sobre la arena, cavaron y no dejaron de cavar hasta que no encontraron la roca.
Yo no sé si a ustedes alguna vez les tocó hacer un pozo, pero cuando hacemos un pozo, bueno, nosotros difícilmente con la pala de punta, ¿no? Por el pocito que hacemos a veces no llegamos, pero después de la tierra fácil que vos podés cavar, después viene la tosca. Ahí está. Los que hacen los pozos con las dragas, ¿cómo se llama? El cilindro ese no tiene un nombre. ¿No te acordás, Luis? ¿El cilindro? Hay un cilindro que vos lo metés y lo sacás y sacás la tierra, lo metés, lo sacás. Bueno, vos vas drenando, dragando la tierra y hasta que llegás a la tosca. Llegás a la tosca. Y es como que el que cavó en la arena hasta que no llega a la tosca no para de cavar. Porque una vez que encontró la tosca y empieza a edificar sobre la piedra, sobre la tosca, podríamos decir que va a venir el viento, va a venir el agua y la destrucción, la ola cuando pegue con ímpetu no va a derribar esa casa, porque fue bien cimentada. Acá, en nuestro pueblo, en algunos lugares es un cimiento simple, pero en otros lugares se hacen un cimiento más complicado con hormigón y toda una estructura de hierro, porque el suelo tiende a ceder. Entonces, si yo quiero hacer mi casa, yo quiero que mi casa nunca se caiga, que mi casa nunca se derrumbe. Necesito hacer un buen cimiento. Y por lo general el cimiento sale caro, ¿no? Porque le metes hormigón y hierro y después quedó tapado, después no se vio nadie, gastaste un montón de plata ahí abajo. Pero eso te asegura de que la casa, tu casa, mañana, pasado, cuando el terreno ceda, tu casa no se va a agrietar. No corres riesgo de que tu casa se rompa. Y después pase la humedad o todos los problemas que con el tiempo pueden llegar a suceder, ¿no? Eso pasa en la vida natural. En la vida natural acá vemos eso. Bueno, con nuestra vida espiritual la idea es que pase lo mismo. La idea es entender que Yeshua tiene que ser nuestro fundamento. Yeshua tiene que ser nuestra base, ¿no? Donde nosotros podamos edificar. Hay en el mismo libro de 1 Corintios 3, donde dice, y nadie ponga otro fundamento que el que ya está puesto, que es Yeshua. Porque a partir de ahí va a edificar. A partir de ahí va a construir con plata, oro, piedras preciosas, pero también con paja, heno y hojarasca. Pero dice que la obra de cada uno va a ser probada, ¿no? Y en realidad, con esta pandemia pasó eso. Veníamos edificando, todos nosotros por años habíamos estado edificando, supuestamente poniendo piedra sobre piedra, ¿no? Y vos podías decir, no, yo ya hace un montón de años que voy a la iglesia. Oh, yo sé un montón, porque la cantidad de estudios que hice. Pero de pronto vino la pandemia, por así decirlo. Y no se refiere a eso la Escritura, pero pongamos eso. Vino la pandemia, vino el fuego, por así decirlo, y probó la obra de cada uno. Y más de uno nos encontramos con que, wow, ¿a dónde estaba puesta mi esperanza? ¿A dónde estaba puesta mi vida? ¿Sobre qué yo estaba parado? ¿Sobre qué había construido? Cuando nos dimos cuenta de que marzo del 2020 fue un antes y un después para muchos, ¿sí? En cuanto a una vida espiritual. Y nos dimos cuenta sobre qué habíamos edificado. Y habíamos edificado sobre algo que ya de pronto no estaba. Habíamos edificado nuestras vidas en cultos, en reuniones, en hombres, en doctrinas de hombres, y de pronto de un día para otro se cerró y nuestra vida quedó, ¿no? Como turco en la neblina, o como perro en cancha y bocha. No sabíamos qué hacer, no sabíamos para dónde ir. Y nos encontrábamos con que, ¿y ahora? ¿Se acuerdan de ese chiste? ¿Y nosotros? Bueno, yo lo sé, está bueno. Y nos habíamos encontrado con eso, con que, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora para dónde vamos? Entonces, eso es. La obra de cada uno de alguna manera fue probada y nos dimos cuenta sobre qué habíamos construido, sobre qué habíamos edificado. Y nos dimos cuenta que no quedó nada. Lo único que permanecía firme era el fundamento. Lo único que permanecía firme allí era nuestro Yeshua, aquel que había dado la vida por nosotros. Y lo que nos dimos cuenta, porque lamentablemente muchos no se dieron cuenta, lo que nos dimos cuenta pudimos empezar a edificar de manera diferente, ¿no? A edificar ya nuestras vidas sobre una
relación. Sobre una relación. Ya no sobre un templo. Ya no sobre mandamientos de hombres. Ya no sobre hombres. Sino edificar nuestra vida en una relación con nuestro Rey. Con el fundamento del reino. Yeshua es el fundamento. El reino de los cielos. Recuerden que Juan, esto lo hablábamos el otro día, Juan cuando vino, dice, uno que va adelante, voz que clama en el desierto, enderezad las sendas, preparad el camino del Señor. ¿Sí? Juan era el que había sido enviado por el Padre Celestial a preparar el camino para Yeshua, para que Yeshua viniera. Y cuando Yeshua apareció dijo, hey, el reino se ha acercado. Él era el reino estaba en él. Él representaba el reino. Él nos dejó un modelo. Después dijo, muchachos, me voy, quedan ustedes, me vieron, continúen haciendo lo mismo. El reino está en ustedes, expandan el reino. ¿Sí? El reino de los cielos lo representamos vos y yo. Pero gracias a la obra redentora de Yeshua. Y cuando decimos obra de redentora, siempre recuerden eso. No solamente es la muerte. Porque hoy en día se habla mucho y se hace mucho énfasis en la muerte de Jesús. Bárbaro, perfecto. Pero no nos olvidemos que la parte importante y vital de todo esto es su resurrección. Donde la palabra nos enseña que la muerte no pudo retenerlo. No pudo, aunque quiso, no pudo. Él venció a la muerte. Por eso es que Pablo dice, ¿a dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tremendo. Pablo decía, ay, muerte, no podés hacerme nada. Muerte, vos solamente vas a hacer una puerta donde me pasás de este mundo a lo próximo. Donde me salgo de esta tierra de los mortales y me voy a pasar mi eternidad con él. Entonces, eso es el reino, gente. El reino está sostenido por Yeshua. Gracias a la obra redentora de él, gracias a su muerte y a su resurrección, nosotros no solamente tenemos vida abundante en él, sino que también representamos el cielo, representamos el reino aquí en la tierra. Él es nuestra base, él es nuestro fundamento. ¿Sí? ¿Se entiende? Tenemos que verlo de esa manera. Tenemos que hacer que nuestra mente finita lo entienda de esa manera. Él es el rey, él es el amo, él es el mandamás. Él es el que, los cubanos dicen, él es el que corta el bacalao. El que se sienta en la punta de la mesa, el que corta el pescado en la mesa. Los cubanos tienen una costumbre donde es el jefe de familia el que se sienta en la punta y el que corta la comida para luego que sea servida. Él es el que sabe, él es el que sabe cómo hacer que la cosa funcione bien. A él nos debemos. Gente, debemos introducir a Yeshua en nuestras vidas. Debemos dejarlo ser parte de la ecuación de nuestras vidas. A veces armamos nuestra vida, armamos nuestro diseño de vida y a él lo dejamos afuera. Armamos nuestros trabajos, nuestras vidas, nuestros viajes, nuestras vacaciones, nuestras familias, nuestros hijos. Edificamos y armamos todo sin él. Sin él. Todo lo hemos hecho. Todo lo hemos hecho. Y después cuando Yeshua apareció en nuestras vidas, cuando un día se dio a conocer, se reveló en nuestras vidas y creímos en él con todo nuestro ser, nos dimos cuenta que lo habíamos dejado afuera de todo. Entonces tomamos trabajos sin consultarle. Elegimos esposas, esposos o novias, novios sin consultarle. Tomamos decisiones, cualquiera que sea, sin consultarles. Y después, seguramente, lo próximo que tenemos es un fuerte dolor de cabeza. Por haber tomado malas decisiones. Sin incluirlo, sin preguntarle. Hoy en día él tiene que ser parte de nuestra vida, gente. Señor, guíame en este trabajo. Eso no es tu voluntad. Señor, guíame en esta compra. Eso no es tu voluntad. Que podamos aprender a preguntarle, porque si no, no vamos a entender cómo el reino funciona. Miren esto, en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta, yo soy el camino. Nadie puede acercarse al Padre si no es a través de mi vida. Juan 14:13, y todo lo que pidan en mi nombre se lo daré. Señor, te pido en el nombre de Jesús, una Ferrari. Y la Ferrari no llega nunca, che. ¿Cuántas cosas hemos pedido en su nombre, pero en su nombre lo hemos hecho? Y no pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? A veces lo que estamos haciendo mal es no conocer su diseño. Entonces, lo que sea parte del diseño para mi vida. Cuando yo entiendo a que Dios me llamó en esta tierra, cuando yo entiendo mi asignación, cuando me ha revelado mi propósito en la vida, entonces empiezo a pedir cosas conforme al propósito, empiezo a pedir aquello conforme al diseño, empiezo a pedir aquello que sé que me va a hacer falta para la asignación para la cual nací. Entonces se lo pido al Padre a través de Yeshua, se lo pido al Padre a través del Hijo, y seguramente en tiempo y forma lo voy a tener. Porque no estoy pidiendo nada para mi propio provecho. Bien dice Santiago, ustedes piden pero no reciben porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Déjame decirte que pedir una casa para vivir a los que alquilan, eso sería lo más lógico, ¿no? Pero déjame decirte esto, si la casa, tu propia casa, no está dentro del plan de Dios para tu vida, nunca la vas a recibir. Nunca la vas a recibir, porque no hace falta, ¿me entienden? No hace falta para el diseño, no hace falta para tu propósito de vida, porque papi quiere llevarte tal vez de acá para allá, entonces vas a andar siempre alquilando, pero papi nunca te va a dejar faltar la plata del alquiler, para que puedas pagarlo, ¿me entienden? O sea, papi te va a proveer de todo aquello que te haga falta. Eso lo tenemos que tener bien en claro, porque algo que se nos ha enseñado y algo que se nos ha metido esto en los huesos es la famosa doctrina de la prosperidad. Donde la plata no te va a faltar, la casa no te va a faltar, el auto no te va a faltar. Pero vos fíjate que en la doctrina de la prosperidad muchas veces no se habla de diseño, muchas veces no se habla de asignación, se habla de que la plata no te va a faltar, las propiedades no te van a faltar. Pero eso no es bíblico, eso no es bíblico. Si 2 millones de pesos te hacen falta para la asignación, claro, no te van a faltar. Pero si en el plan de Dios está que vos vivas debajo de un puente, la casa te va a faltar, claro que sí. Y el dinero para comprar la casa también te va a faltar. Porque papi te va a dar el dinero necesario para que no te desvíes y luego te compres la casa. ¿Me entienden? O sea, todo lo que vamos a tener o no en la vida tiene que ver con nuestro plan. Con el plan, mejor dicho, que papi tiene para con nosotros. Por eso es que de la única manera que nosotros podemos soportar y retener esa idea en nuestras vidas es que si Yeshua es el fundamento. Si Él es nuestra base, si Él es a donde yo estoy parado, entonces voy a poder retener esa idea. Una vez, me acuerdo que una chica estaba desesperada porque no conseguía novio. Y esto fue real, Estaba desesperada. Pero ojo, ella buscaba un novio rubio, ojo celeste, con mucha plata. Se tenía sus pretensiones bien puestas. Y le digo, pero ojo, porque si la voluntad de papi... Déjenme un segundo, por favor. Esperen un segundito, déjenme ponerle acá para que no suene. Ahí está. Listo. Si en la voluntad de nuestro Padre Celestial está de que, a ver, vos pedís un novio rubio y ojos celestes, pero en la voluntad de papi está... no sé, un morocho de ojos negros, y esa persona dijo, no, yo no estoy dispuesta. O Dios me lo da así, o me voy de la iglesia. Se fue de la iglesia, gente. O sea, rompió su relación con Dios, porque ¿cómo Dios me va a dar lo que yo no quiero? Eso pasó, gente. O sea, yo soy testigo porque yo fui el que le dije estas palabras a la chica. ¿Te acordás? Entonces, eso es lo que pasa, gente. Cuando Yeshua es mi fundamento, cuando Yeshua es mi base firme, entonces me debo a Él, me entrego a Él, me entrego su voluntad. Él es el dueño de mi vida, Él me creó para su propósito. Gente, nosotros mismos no somos
seres que nos hemos creado a nosotros mismos. Alguien nos creó. O sea, no nos podemos poner por encima de Dios. Nuestra mente no puede estar por encima de Dios. Nuestra voluntad no puede estar por encima de lo que Él determinó para nuestras vidas. Tenemos que entender muchas veces lo insignificante que somos, o lo finito que somos, o lo dependiente que somos de Él, o cuánto lo necesitamos para poder seguir adelante. Pero a veces nos creemos autosuficientes, nos creemos los todopoderosos, creemos muchas veces que como que nos hemos creado nosotros mismos y podemos armar nuestros propios diseños de vida y que nos va a ir bien. Además, nos va a ir bien. Pero no pasa eso. O sea, la realidad nos mostró que no pasa eso. La realidad fue como un camión que nos agarró de frente, ¿no? Cada uno de nosotros teníamos nuestros planes. ¿Yo saben los planes que tenía? ¡Wow! Yo quise ser intendente del pueblo. Yo quería irme a Estados Unidos y desarrollar mi deporte en su máximo potencial. Yo me quería casar con una chica que estuviera llena de plata y vivir mantenido toda mi vida. ¿En serio? Y nada de eso. Nada de eso. Me tocó laburar y laburar. Nada de lo que yo quería se logró. Nada. La realidad me golpeó de frente, ¿no? Pero mi papá estuvo ahí. Mi papá estuvo ahí para decirme, hey, aunque no se dio lo que vos querías, pero yo sí estoy. Y yo tengo un plan para vos. Y yo no solamente te creé, sino que te formé, te estoy capacitando, te estoy entrenando, porque tengo un diseño para tu vida, que es muchísimo mejor de tu propio diseño. Y cuando hemos aprendido a relajarnos y a confiar en Él, empezaron a suceder cosas en nuestras vidas. Diferentes a las que queríamos, muy diferentes. Pero que vos decís, wow, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Porque mira hoy lo que tenés. Bueno, o en mi caso, sea un autito viejo o sea un autito nuevo. Me lleva y me trae como una 4x4. ¿Ah? Entonces, eso es. La cosa no salió como yo quería. Pero veo mi vida hasta hoy y decir, wow, lo que hoy tengo y lo que hoy vivo es realmente excelente. Yo no sé ustedes, pero yo no cambiaría esto hoy. ¿Me entienden? Entonces, es eso, gente. Por eso es que Él tiene que ser nuestra base, Él tiene que ser nuestro fundamento. Él es el fundamento. Pero debe ser el fundamento de nuestras vidas también. Yo entro al reino. El Padre por amor me aceptó, el Padre por amor me adoptó en su familia, el Padre por amor me dio un nombre, el Padre por amor me incorporó a su familia, me devolvió mi identidad, me reveló su paternidad, pero yo tengo que aceptar a Yeshua como mi fundamento. Porque hasta que no lo acepte como el fundamento, como la base, como el que lo sostiene todo y que todo existe por Él y para Él, hay muchas cosas que no voy a poder entender, como estas, por ejemplo, que decíamos recién. Que tal vez el diseño de Dios para tu vida sea que no tengas nunca tu casa propia. Que tal vez sea que no tengas nunca un auto. Vas a saber. Es más, vámonos al extremo. Tal vez la voluntad de Dios sea que mañana, pasado, el año próximo, el mes próximo, te quiten la vida. Porque en el plan de Dios está escrito que vos vas a ser un mártir. Si Él no es mi fundamento, y si no entiendo que todo existe para Él y por Él, y que yo debo entregarme y rendirme a su plan, esa idea no la voy a poder soportar. Y me voy a ir a otro lugar, con otro pastor, que no me hable de que me van a asesinar. ¿Se entiende? Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida. Andamos buscando quien nos diga lo que queremos escuchar. Porque a veces lo que escuchamos es duro. Entonces necesitamos, gente, que Él sea el fundamento de nuestras vidas. Lo es.
lo es del reino, pero necesitamos que sea también el fundamento de nuestras vidas, la base, el cimiento sólido de nuestras vidas. Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Se acuerdan, no? ¿Han leído alguna vez ese versículo? Dice, edificados, nosotros, que nos edifiquemos sobre el fundamento que dieron a conocer, se los parafraseo para que se entienda, que dieron a conocer los apóstoles y los profetas. Recuerden que aquí está hablando Pedro, perdón, en Efesios está hablando Pablo, ¿sí? Está hablando Pablo, el Nuevo Testamento no existía todavía. El Nuevo Testamento todavía no existía. ¿Vieron cuando Pablo dice toda la Escritura es necesaria, es buena para edificar, para redarguir? ¿Se acuerdan de haber leído eso? Ahora, cuando Pablo decía toda la Escritura es buena, ¿a qué se refería? Si el Nuevo Testamento aún no lo tenía. ¿Qué Escritura citó Yeshua? El Antiguo Pacto. ¿Qué Escrituras citaron todos los del Nuevo Pacto? Las del Antiguo Pacto. Y hoy nos dicen, no, el Antiguo Pacto ya pasó, Cuando vino Yeshua, quitó todo eso, ya esta parte de Malaquías para atrás ya no. Tremendo. Entonces tengamos en cuenta eso, gente. Cuando dice que nos debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿De qué hablaron? ¿Qué profetizaron? ¿Qué anunciaron? La venida de Yeshua. Dice que murieron sin haber visto aquello que predicaron, aquello que anunciaron, aquello que proclamaron. No lo vieron. Pero murieron con la certeza del mensaje que estaban dando. Tremendo. Hoy debemos ser edificados sobre ese cimiento, sobre ese fundamento, que es Yeshua. Ellos anunciaron acerca de Yeshua, no lograron verlo, pero lo tenían bien en claro. Yeshua mismo es la piedra angular. Él es la piedra angular. Él es la base del cimiento, lo decíamos recién. Las características de este fundamento, gente. Para los que quieren anotar, después pueden ir tomando nota de los versículos para que luego los revisemos, ¿no? Y veamos que las Escrituras nos ofrecen todo lo que necesitamos, gente. Miren esto, las características del fundamento, las características de Yeshua. Él está vivo. Él está vivo. ¿Quién resucitó de los líderes religiosos de las demás religiones? Ninguno. Solo Yeshua. Que ni siquiera predicó una religión. Él vino a predicar, él vino a proclamar. ¿Vieron cuando nosotros encontramos en la Biblia la palabra predicar? Por ejemplo, bueno, lo vamos a ver después en el libro de Marcos, donde dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Cuando vos buscás en su original la palabra predicar, no es predicar. Para nosotros fue traducida predicar, pero la palabra es anunciar. La palabra es proclamar. No predicar. Predicar por ahí tiene que ver con hablar de una idea o hablar de una doctrina, ¿no? Pero la idea de proclamar y la idea de anunciar, según el original hebreo, es el reino de los cielos. Es anunciar, dar un anuncio públicamente, ¿sí?, acerca de las normas del reino, acerca del evangelio, acerca de las buenas noticias. A eso hace referencia la palabra predicar desde el contexto bíblico. Que anunciemos, que proclamemos las buenas noticias. Y la buena noticia no es que vas a tener plata, ¿sí? La buena noticia no es que vas a ser rico. Si es parte del diseño de Dios para tu vida, sí. Pero si no es parte del diseño de Dios para tu vida, no. Entonces las buenas noticias no son que vas a tener plata, ¿sí? La buena noticia no es que vas a vivir para siempre. En el sentido de esta vida natural que tenemos.
Porque si el diseño de Dios es que tu vida se acaba, o tu ministerio o tu propósito se acaba a los 32, le vamos a dar tiempo ahí al pobre Luisito, a los 32 entonces hasta ahí viviste. ¿Me entienden? O sea, las buenas noticias no es lo que vos puedas llegar a tener en la vida. Las buenas noticias son Yeshua. Las buenas noticias del Evangelio son, uno que vivió, que murió, pero resucitó para ser amo y señor de tu vida. Para que un día, si vos tenés que morir, también puedas resucitar como Él y obtener una vida eterna. Y que el propósito de Papi para con tu vida se pueda cumplir en esta tierra. Él es nuestra garantía de que así como nadie le quitó la vida a Él, hasta que no terminó con lo que tenía que hacer, de la misma manera nadie nos va a quitar la vida hasta que no terminemos con lo que tenemos que hacer. Esas son las buenas noticias, gente. Esas son las buenas noticias reales. ¿Sí? De que no te vas de esta tierra hasta que no cumplas tu propósito. ¿Se entiende? Tremendo. Entonces, Él está vivo y no puede morir. Aunque vivió, pero también murió. Estuvo 3 días muerto porque hizo cosas que tenía que hacer, ¿sí? Pero luego venció la muerte, resucitó. La muerte no pudo retenerlo y le quitó a Satanás toda autoridad. Miren esto, quiero leerles en Apocalipsis, capítulo 1, verso 18, dice, y Él estuvo vivo, ¿sí? Pero estuvo muerto también, mas vivió y vive por los siglos de los siglos. Y tiene las llaves del Hades y las llaves de la muerte. ¡Wow! Ese es nuestro Yeshua. Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. En una versión dice, y exhibió su derrota públicamente. ¡Wow! ¿Ah? ¡Qué tremendo! Estamos hablando de las características de Yeshua, de las características de aquel que debería ser el fundamento de nuestras vidas. ¿Ah? Miren eso, qué tremendo. Miren esto también. Él es fuerte y poderoso. Jeremías 32, versículo 27. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea difícil para mí? En Génesis dice, ¿acaso hay alguna cosa imposible para mí? Claro que no. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. O sea, que si vos descubrís tu asignación de vida, pero que a tu alrededor no ves nada, Dios dice, no hay nada imposible para mí. Yo cuando sea el tiempo oportuno, cuando sea el tiempo en que tengas que cumplir tu asignación, no te preocupes, yo te voy a proveer de todo lo que te haga falta. Aunque ahora no veas nada. Porque no hay nada imposible para mí. ¡Qué tremendo! Tremendo, tremendo, tremendo. Quiero saludar acá, ¿cómo les va? Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está Susana? Carlitos, querido. Sí, Agustina, ¿quién más? Gerardo, buen día, mi hermano. Dios me los bendiga mucho, mis hermanos. Dios me los bendiga mucho y espero que los esté edificando, ¿sí? Al mensaje que el Señor ha puesto en nuestros corazones en esta mañana. Seguimos, gente. Es inamovible. Las características del reino, las características del fundamento de Yeshua, es inamovible. Miren esto, en Efesios 4, del 14 al 16, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por engaños de hombres, ¿sí? Que emplean con astucias ciertas artimañas del error. Que no seamos movidos de ese fundamento. O sea, el fundamento es inamovible. Y la Escritura nos enseña de que si nosotros nos basamos en el fundamento, si nosotros edificamos nuestras vidas sobre el fundamento, seremos inamovibles, como Él es inamovible. Entonces las diferentes doctrinas de error que andan dando vueltas por ahí no van a moverte.
de donde estás parado. ¿Sí? Porque el reino te está siendo revelado. Y vas a poder distinguir el error. Y vas a poder discernir el error. Tremendo. Otra característica, es indestructible. Somos salvos por el poder de una vida inconmovible. Wow, fíjense las características, ¿no? Los adjetivos, ¿sí?, que Yeshua tiene para nosotros. Es indestructible. Y somos salvos por el poder de una vida inconmovible. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Yeshua nuestro Señor. Porque todos pecamos, todos nos merecíamos el castigo del Eterno. Todos. Nadie, absolutamente nadie quedaba exento, ¿sí?, del juicio, de la condenación del Eterno. Pero dice, más la dádiva, más el regalo de Dios. Dádiva tiene que ver con regalo. Aquello que se te ofrece sin que vos tengas que pagar o hacer algo al respecto, sino que es por gracia. Por gracia es gratis. Gratis. Es por creer en Él. Cuando creemos en Él, somos salvos. Cuando creemos en Él, pasamos de muerte a vida. Cuando creemos en Él, ya somos libres. Ya no vamos a ser condenados juntamente con el que no cree. ¿Sí? Sino que sí va a haber un juicio para nosotros donde se va a determinar el grado ¿cómo se dice? El nivel de nuestra recompensa. ¿Ya? Tremendo. Creer en Yeshua. Y creer implica no solamente creer, porque hasta los demonios creen, sino de vivir de acuerdo a su voluntad. Imposible que conozca su voluntad si no leemos la Biblia. Siempre caemos en lo mismo. Leer, estudiar, buscar, ir profundo en las Escrituras para conocer sus principios, para conocer cuál es su voluntad y poder vivir de acuerdo a ella. Ese va a ser salvo. Salvo de la ira, salvo del juicio, salvo de la condenación que se viene sobre este mundo. Es irreemplazable. Su sacrificio fue una sola vez y para siempre. En Hebreos 7:27 la palabra nos dice que que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero. Antes los sumos sacerdotes, antes de Yeshua, los sumos sacerdotes todos los días tenían que ofrecer sacrificios. Eso ya lo habíamos hablado también. Tenían que ofrecer machos cabríos, corderos. ¿Sí? Tenían que ofrecerlo todos los días. Primero, para poder expiar sus propios pecados. Y poder luego expiar los pecados del pueblo a través de la sangre de los animales. ¿Sí? Pero se nos habla a través de Yeshua, ¿sí?, de que ya no hay necesidad cada día de hacer sacrificios de animales. Porque Él hizo ese sacrificio. Él fue ese sacrificio. Él se puso, ¿no?, como el cordero. Él se puso como en lugar, derramó su sangre. Él dio su vida. Él se ofreció como sacrificio a sí mismo. Y su sangre era perfecta. Ya no solamente para expiar, sino para redimir para siempre los pecados tuyos y míos. Qué tremendo. Por eso dice acá, ¿sí?, que es irreemplazable. Los machos cabríos se podían reemplazar. Hoy matabas uno, mañana tenías que matar a otro. Si ese no estaba bueno, traías el otro. Pero Yeshua era el sacrificio irreemplazable. Su sangre, la única, la perfecta. El sacrificio perfecto, una vez y para siempre. Y por último, gente, quiero leerles, ¿sí?, en el libro de Marcos, si quieren ir para allá, Marcos capítulo 16, versículo 15. Él está en movimiento, no es estático. Se mueve continuamente a través de su pueblo. Y decíamos en el devocional de ayer de que a veces pasa eso, ¿no? Hay gente que vos hablás con ellos acerca de... Y yo muchas veces les sé preguntar, ¿sí?, ¿qué es lo que Dios te dijo? ¿Cuál es la profecía que Dios te dijo un día a través de alguien? ¿Qué soñaste? ¿Qué visión tuviste? ¿Qué fue lo que te profetizaron, dijeron, anunciaron, proclamaron sobre tu vida?
Y la gente a veces te cuenta, ¿no? Lo que les pasó, lo que les dijeron. Dice, no, pero yo ahora estoy esperando el cumplimiento de esa profecía. Pero muchas veces nos pasamos esperando el cumplimiento con los brazos cruzados. Donde, bueno, él me lo dijo, así que él ahora lo tiene que hacer. Así que no estoy esperando a ver si es de Dios o no. Entonces simplemente lo espero. Y no es así. No es así. Sino que yo tengo que hacer algo en pos de eso. Y un ejemplo que dábamos, un ejemplo nuestro, pero para que se entienda bien, es que cuando Dios nos dijo que nos iba a llevar a otras naciones, entonces entendimos de que teníamos que hacer algo en pos de esa palabra. ¿Y cuál era nuestra parte? Bueno, no teníamos pasaporte, era sacar el pasaporte. Entonces ahorramos y sacamos el pasaporte. Entonces si Dios nos quisiera llevar a una nación mañana, nos tendría que proveer del dinero, porque el pasaporte ya lo tenemos. ¿Me entienden? O sea, en base o en pos de lo que Dios me dice, yo tengo que ver qué es lo que puedo hacer, cuál es mi parte en eso. ¿Qué es lo que Dios te dijo? Bueno, ¿cuál es tu parte? ¿Qué es lo que vos tendrías que hacer? ¿Se entiende? Porque siempre vamos a tener algo que hacer. Y eso que nosotros hacemos sería como el acto profético que hemos creído en aquella palabra. Entonces, Señor, porque te creo, entonces hice lo que tenía que hacer. Porque te creo que me vas a llevar a otras naciones, hago mi parte, saco el pasaporte. Porque creo en tu palabra que me vas a levantar como un maestro, entonces empiezo a estudiar, empiezo a leer, a indagar, a profundizar. Lo empiezo a hacer, porque creo en tu palabra. No, yo estoy esperando a ver si es de Dios o no, porque si es de Dios se tiene que cumplir. Con esa postura nuestra no se va a cumplir nunca. Porque dudo de esa palabra. Hasta que no la vea cumplirse, no la creo. No, porque la creo es que yo hago mi parte. Entonces le estoy diciendo al Señor, Señor, yo te creo, mirá, hice lo que tenía que hacer. Y ahora sí, porque la creo y porque hice mi parte, no me queda más que esperar. Porque entre la palabra profética, gente, recuerden siempre esto, entre la palabra profética y su cumplimiento, entre medio hay un proceso. Entre medio hay un proceso de formación, de entrenamiento, de preparación. ¿Sí? Entre que voy al súper y me como el pollo asado el domingo, entre medio hay un proceso de descongelamiento y de horno o de brasa, de fuego, para que ese pollo esté listo. ¿Sí? Entonces, gente, siempre recuerden eso. Entre la palabra profética y su cumplimiento va a haber un proceso, tiene que haber un proceso de transformación. Tiene que haber un proceso en nuestras vidas de formación. ¿Sí? Un proceso de quebrantamiento, donde el Señor tiene que quebrantar mi estructura, donde el Señor tiene que quebrantar mi modelo mental para establecer su forma, su diseño. ¿Sí? Pero muchas veces vamos a tener que hacer algo al respecto y es el acto profético que nos toca. Déjenme ver algún comentario al respecto. Amén. ¿Sí? Entonces, gente, Él tiene que ser, Él debe ser el fundamento de nuestras vidas. Lo es del reino. Pero como ciudadanos del reino que somos, entonces tiene que ser el fundamento de nuestras vidas también. Ya no es lo que quiero. Porque si hoy todavía sigo teniendo en mi mente lo que yo quiero, entonces, ¿saben qué? Estamos poniendo sobre ese fundamento, estamos edificando con paja, heno y hojarasca, hoja seca. ¿Vieron cuando se barre abajo de los pinos? Toda esa hoja seca que se cae. Las hojas que barremos en el otoño, esas hojas secas, eso sería hojarasca. Entonces, mientras Él no sea mi fundamento, entonces yo voy a estar edificando sobre la arena. Entonces, sobre que edifico sobre la arena, edifico con materiales de muy bajo presupuesto, dijo mi hija. Donde edifico con paja, heno y hojarasca. Todo en algún momento se me va a venir abajo.
Entonces que podamos entender que el fundamento es Él y que podamos edificar con los materiales correctos. Que podamos edificar con oro, plata y metales preciosos. ¿Cuáles serían? ¿Sí? Sería nuestro sacrificio de obediencia. Eso serían. Los materiales preciosos que nombra acá, el oro, la plata y los metales preciosos, las piedras preciosas serían, gente, nuestro sacrificio de obediencia. Donde ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él dice. Lo que Él dice que tengo que hacer. Entonces me humillo, me sujeto a Él. De Yeshua dice que tuvo que aprender obediencia. Bien lo dijo Él cuando se expresó y dijo, yo no vine a hacer lo que yo quiero a esta tierra. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Lo que vi y oí de Él, eso hago. Fue obediente hasta la muerte. Porque en el huerto de Getsemaní, Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad. Si es posible, ¿se acuerdan? Pasa de mí esta copa. Pero Él decía, Señor, yo vine a hacer algo. Yo vine a beber esa copa. Y no quiero no beberla. Vine a beberla. La voy a beber, Señor. No se haga mi voluntad, se haga la tuya. Tengo que beber la copa, la voy a beber. Qué tremendo. Y eso es lo que muchas veces falta hoy en día en los hijos de Dios. Hoy en los hijos de Dios, la muerte no se habla, por ejemplo. Es algo que no se habla. Pero tiene que llegar al punto donde tengamos que decir, Señor, si yo nací para convertirme en un mártir, acá estoy. ¿Me gustaría? Claro que no, a ninguno nos gustaría. Pero Señor, si yo tuviera que convertirme en un mártir, Señor, dame la fortaleza y yo pueda entregarme de manera completa a vos para que pueda ser procesado y formado para ese momento. Para que cuando ese momento venga, yo no salga corriendo y te niegue, sino que me quede ahí, Señor. Dame la fortaleza para eso. Cuando uno llega a ese punto, gente, se puede decir de que como hijo de Dios vamos madurando. Porque todos querríamos escondernos de ese momento. Todos querríamos que ese momento no llegase jamás. Pero no sabemos. Y si sí, entonces que como hijos de Dios podamos madurar a ese punto. Decir, Señor, yo no sé cuál va a ser mi destino final. Pero sea cual sea, aún Señor, si es convertirme en un mártir, prepárame para ese momento. Me pongo en tus manos, para que en ese momento yo goce de firmeza para quedarme ahí. ¡Wow! A ese punto tenemos que llegar, gente. A ese punto. De que podamos decirle, Señor, hágase tu voluntad. Lo que vos ya estableciste para mí. Y no lo que yo quiero. Tremendo, ¿no? Tremendo. Quiero cerrar con una oración. Celito, ¿me trae las cosas? Quiero cerrar con una oración y compartir con ustedes la cena del Señor. Amén. Oramos. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Papá del cielo, gracias por enseñarnos siempre. Gracias, Papá del cielo, porque tú nos hablas, porque tú, Señor, nos enseñas y que podamos aprender, Señor, que no es como yo quiero, Señor, sino como tú ya designaste, como tú ya determinaste para mí. Papi, como se escribió en los libros acerca de mí, Señor, que eso mismo pueda cumplirse sobre mi vida. Que podamos entregarnos, rendirnos, para que sea hecha tu voluntad y no la mía. Amén. Amén y amén. Gente querida, como estaba en el anuncio ahí de Facebook, de nuestra página, vamos a compartir la cena del Señor, así que los invito, si tienen su copa de vino, si tienen su trozo de pan, sí, que podamos compartir y disfrutar de este momento. ¿Sí? La Biblia nos enseña, leemos ahí en el libro de Corintios, donde el Señor esa noche, la noche antes de ser entregado, se reunió con los suyos y dice que mientras comían,
mientras comían, esto no fue un acto aislado, dice, mientras comían, mientras estaban disfrutando de la cena, en ese momento tomó pan, lo partió, lo repartió entre los suyos, ¿sí? Entre sus íntimos, entre los que estaban ahí, y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es molido. Muchos lo han entendido, ¿no? Como que ellos iban a destruir su cuerpo, y se dice, no, yo lo pongo en favor de ustedes, yo lo pongo para que por amor a ustedes, ¿sí? Esto le hagan a mi cuerpo. Pero recuerden que el Señor también dijo, cuando lo hagan, háganlo en memoria de mí. Cuando lo hagan, háganlo sabiendo lo que yo hice por ustedes. Cuando lo hagan, sepan y no se olviden de dónde lo saqué. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Efesios que estamos sentados con Él en lugares altos, por encima de todo. Entonces que en este momento que vamos a compartir este momento, que no nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, pero que a dónde estamos hoy. Hoy estamos sentados con Él. De la nada, de la basura, de la escoria de este mundo, el Señor nos apartó, el Señor nos santificó, nos justificó y hoy nos sentó con Él, poniendo a nuestros enemigos por estrado de nuestros pies. Que no nos olvidemos jamás de lo que Él hizo por nosotros. Compartimos el pan, mis hermanos. Amén. También Él tomó la copa que estaba con vino en ese momento y dijo, este es el nuevo pacto que hago con ustedes. Renuevo el pacto. Qué tremendo. Poder identificar eso, ¿no? Algunos dicen que Él vino a hacer un nuevo pacto. Otros creemos que Él renovó el pacto. ¿Sí? Cada uno tendrá que hacer su estudio al respecto. Pero algunos creemos que Él renovó, que Él le dio continuidad al primer pacto que el Señor había tenido con su pueblo. ¿Cuál es el pacto? El que hizo con Abraham. De ese pacto estamos hablando. Él vino a renovar y a darle continuidad a aquel pacto. Así que, esta es la sangre que tenemos como garantía de que el pacto fue renovado. Participamos de la copa de vino. Aleluya. Gracias, eterno papi. Papi, gracias, Señor. Gracias por lo que tú hiciste, Señor, a favor nuestro, a favor de tu pueblo, Señor. Muchísimas gracias, papá. Porque por ti tenemos vida, Señor. Que podamos darnos cuenta de que tú eres el fundamento y aceptarte como fundamento de nuestras vidas para poder edificar, Señor, conforme a tu voluntad, a tu diseño. Señor, que podamos edificar, Señor, con el sacrificio de nuestra obediencia, papá. Porque entonces seremos inconmovibles, indestructibles, Señor, como tú lo has sido. Señor, muchas gracias. En el nombre poderoso de nuestro amado Yeshua. Amén y amén. Gente, les mando un abrazo enorme. Dios me los bendiga muchísimo. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Disfruten de este sábado. Que tengan un día maravilloso, un día genial. Sí, que lo puedan disfrutar junto a los suyos y sacarle el mejor provecho a este día en cuanto a tu relación con el fundamento. Un abrazo enorme. Dios me los bendiga muchísimo.